Somos los chicos de electromecánica de tercero B del Tecnológico Nacional de México, Campus Tlaxco. Hoy les venimos a hablar sobre la materia de electricidad y magnetismo en el tema de electrodinámica. Nosotros nos presentamos, somos el equipo conformado por Enrique Giancarlo, Rosa Isela, Kevin, Freddy Miguel y José Ramón. El- Venimos a exponer lo que es corriente eléctrica. Es un flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido, gaseoso y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones y iones. Los tipos de corriente pueden ser corriente alterna, que es independiente de la intensidad, va cambiando continuamente a través del tiempo de positivo a negativo. Se representa con una onda helicoidal y su uso puede ser en abastecimiento de electrodomésticos, el uso de motores de inducción magnética, mover maquinaria, etcétera. Y la corriente directa, independiente de la intensidad, que se mantiene constante a través del tiempo, ya sea negativa o positiva. Se representa en una línea sin cambios. Sus usos puede ser para servomotores, sensores, computadoras, dispositivos de seguridad y control, y se mantiene directa a través del tiempo. Fuentes de fuerza electromotriz, FEM en siglas, es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial o una corriente en un circuito eléctrico. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo de dicha fuente. Estos pueden ser lo que son baterías o generadores de energía. Ahora sí que vaya la redundancia, son los que energizan un circuito. Resistencia. Es una medida de la oposición al flujo de la corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios y depende de los factores como el material del conductor, longitud y sección transversal. Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será el paso de la corriente. Esto nos quiere decir que la resistencia es el factor que nos permite reducir o reducir el voltaje. Resistividad. La resistividad eléctrica es una propiedad de los materiales que mide la fuerza con la que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Se representa generalmente con la letra Y-Rho. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material y es inverso a la conductividad. También hay que considerar que se mide en ohmios por metro. La resistividad es un material, de un material, será siempre la misma, mientras que la resistencia dependerá de la cantidad del material conductor y sus dimensiones. De igual forma, podemos calcular la resistividad con la siguiente fórmula, donde podemos ver los diferentes conceptos, como lo habíamos mencionado. P es la resistividad en ohmios por metro. R será la resistencia eléctrica, que se mide en ohmios. A, el área de la sección transversal del conductor en metros cuadrados. L es la longitud del conductor en metros. Factores que afectan la resistividad. Este término se refiere a las condiciones o características que influyen en el valor de esta propiedad esencial de los materiales.
La resistividad depende principalmente de unos de los siguientes variables. El material, que cada material tiene una resistividad específica determinada por su estructura atómica. La temperatura que desarrolle dependiendo de la corriente que sea expuesta y las impurezas que pueda presentar el material. En esta podemos ver lo que son el código de colores, como las propiedades. Estas determinan cómo se comporta un circuito y cómo afectan el flujo de la corriente. El valor de la resistencia, la tolerancia, coeficiente de temperatura, potencial nominal, estabilidad, respuesta de la frecuencia, resistencia interna. Como se ve en el ejemplo, el color de la primera banda nos indica la cifra del primer número del valor de la resistencia. Por ejemplo, en ese ejemplo dice que es rojo, vale 2. El color de la segunda banda, la cifra del segundo número del valor de la resistencia. En este caso se repite el 2. El tercero nos indica cuánto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el valor. Si nos es más fácil el número de ceros que hay que añadir a los dos primeros números obtenidos con las dos primeras bandas de colores. Por ejemplo, en este momento nos da café, sería por 10, 22 por 10 nos da 220 ohms en este caso. Y la tolerancia nos la está marcando con una línea, bueno, por ejemplo, la podemos poner café, que sería del 1%. Y asimismo hay resistencias que tienen 2 o 3 anillos más y se calculan de la misma forma, un poco más explicado, pero por lo mientras pues tenemos eso. Resistencias. Existen dos resistencias o conexiones que sería en serie. Aquí se dice que las resistencias en series están conectados los extremos de salida conectada con el extremo de entrada de la siguiente resistencia. La resistencia total de un circuito en serie se calcula sumando las resistencias conectadas entre sí. Aquí en esta imagen podemos ver que tenemos tres resistencias con diferentes valores, 10 ohms, 20 ohms y 30 ohms. La suma de estos nos dará como resultado resistencia total igual a 60 ohms. La resistencia en paralelo están conectadas de manera que cada una tiene su propio camino que para pueda fluir la corriente eléctrica. La resistencia total del circuito en paralelo se calcula obteniendo la inversa de la suma de las resistencias individuales. Aquí sería con la siguiente fórmula que nos muestra la imagen, donde va a ser 1 entre la constante que será 1 entre el valor de la resistencia 1 más 1 entre el valor de la resistencia 2 más 1 entre el valor de la resistencia 3. Aquí igual hacemos énfasis a este ejemplo que nos muestra, donde sustituimos R1, R2 y R3 por los valores de 100 ohms, 200 ohms y 300 ohms. La suma de estos nos dará como resultado, una vez realizando la suma de estas, nos tenemos como resultado 11. Aquí como visualizamos en la fórmula, 600 es el resultado obtenido tras la suma de las resistencias entre nuestro valor obtenido 11, nos dará igual a un resultado de 54.54 ohms. Ley de Ohm. Ohm concluyó que la corriente que pasaba a través de un conductor metálico era directamente proporcional a la tensión aplicada a través de ese conductor. Por esta conclusión que llegó, se derivó la ley de Ohm, expresada de la siguiente forma.
Es B es el potencial eléctrico en volts. I es la corriente en amperios. R es la resistencia de ohm. Y como se muestra en la siguiente imagen, nos representa cómo obtener el voltaje, corriente y resistencia por medio de la ley de Ohm. Y recuerda, viva la reina Isabel. Leyes de Kirchhoff. Hay dos leyes. Una es la ley de los nudos o ley de corriente de Kirchhoff. En todo nudo la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. Esto quiere decir que independiente del número de líneas entrantes en un nodo, la salida de las mismas tiene que dar cero. Esto como bien explicado. Digamos, tienes un cable con un nodo con 3 cables. Entonces, si un cable da, no sé, 5 amperes y el otro 3 amperes, la punta que viene saliendo tiene que llevar esos 3 amperes a otro lado, si no se sobrecarga el, el nodo y puede explotar la corriente. Bueno, explotaría la corriente. Y en la ley de las mallas o ley de atenciones de Kirchhoff dice que en toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las fuerzas electromotrices. ¿Qué quiere decir? Que la energía que entra a la malla tiene que dar cero al momento de salir digamos, en un motor, en una resistencia. Tiene que ser equivalente al trabajo que se está haciendo. Y presentamos también lo que es el divisor de corriente y voltaje. Divisor de voltaje se utiliza en un circuito en serie para reducir una parte del voltaje de una malla para algún componente sin usar otra fuente de energía. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, tenemos una malla que tiene un voltaje total de 10 voltios, pero quiero energizar un sensor que nada más utiliza 5 voltios. Tengo que hacer un arreglo con las resistencias para que al final de las resistencias nada más me den 5 voltios. ¿Y cómo puedo saber cuál es la resistencia que tengo que usar? Es donde analizar las resistencias para saber cuántos voltios van a entregar al final. Es la ecuación que viene BR1 igual a BT por R1 sobre RT, donde BR1 es el voltaje de la resistencia 1, que en este caso sería la que vamos a analizar. El voltaje total es el voltaje entregado ya sea por la batería, por el generador. La resistencia a analizar es la resistencia que vamos a analizar, vaya la redundancia. Y la resistencia total es la resistencia de toda la malla. Y así podemos saber cuántos voltios deja pasar esa resistencia. Divisor de corriente. En un circuito electrónico la corriente siempre busca el camino de menor resistencia. Un divisor de corriente se basa en este principio y utiliza resistencias en paralelo para dividir la corriente en varios caminos. La cantidad de corriente que fluye a través de cada camino depende de la resistencia en este camino en particular. Por ejemplo, en el caso de tener solo dos resistencias, se hace la ecuación que se presenta ahí, donde IR1 es la intensidad de la resistencia 1,
la resistencia a analizar. Y T, la intensidad total. R2 es la resistencia contraria o la otra resistencia. Y R1 es la resistencia a analizar. Y en caso de ser más de dos resistencias, se hace con IRN, que sería la resistencia a analizar, y T, la intensidad total del circuito, por RT, que sería la resistencia total del circuito, entre la resistencia a analizar. Energía eléctrica y potencia eléctrica. Energía eléctrica. La energía eléctrica es aquella que se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos que se ponen en contacto a través de un transmisor eléctrico. Este contacto genera una corriente eléctrica basada en la transmisión de cargas negativas, llamadas comúnmente electrones, hasta su punto de consumo. La potencia multiplicada por el tiempo de consumo se mide en kilovatios por hora. Potencia eléctrica se refiere a la cantidad de energía que un dispositivo eléctrico consume en un momento dado. Se mide en kilovatios. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Esta se deriva, nos trae las siguientes fórmulas que se muestran en la imagen, como es P igual a B por I, que la P significa potencia, que se mide en watts, la V es el voltaje, que se expresa en voltios, la I es corriente, que se expresa en amperios. La potencia se mide en joules por segundo y se representa con la letra P. Ley de Joules. Es la cantidad de calor generada cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor. Es directamente proporcional a la resistencia eléctrica, el cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo de su flujo. Como podemos ver en la siguiente ecuación, donde Q es igual a la cantidad de calor liberado, I es intensidad de corriente eléctrica, R resistencia eléctrica del conductor, T es igual a tiempo de flujo de corriente eléctrica. Cuando una corriente fluye a través de un conductor, la energía térmica se genera en él. Los efectos de calentamiento de la corriente eléctrica dependen de tres factores, que es la resistencia del conductor, el tiempo que fluye la corriente y a mayor corriente es más generación de calor. Bueno, esperamos que esta información sea de su agrado y les sea de ayuda. Y gracias totales. Gracias totales.